Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y bueno, ya tiene mucho tiempo que no grabo un video para YouTube, así que ahorita que me dispongo para darme una ducha y después cenar unos exquisitos alimentos que me trajo mi amada madre, pues quería aprovechar para compartir algunos pensamientos, algunas ideas, diferentes reflexiones acerca de lo que ha estado pasando últimamente en el mundo y también sobre muchos temas. En realidad todo está unido, todo está relacionado, todo tiene que ver. Es decir, muchas veces pensamos que la química no tiene nada que ver con nuestra existencia, pero desde los materiales que utilizamos en la limpieza o los cambios hormonales, todas las sustancias químicas que hay, los procesos, las reacciones que hay en nuestro interior, en nuestro sistema digestivo o en las emociones que tenemos, ¿no? Todas las endorfinas, las glándulas que generan diversas sustancias. Entonces, realmente todo está relacionado. Y a mí me parece muy importante, por lo tanto, que, que nos preparemos en todos los ámbitos, que ningún tema nos sea ajeno, aunque sí existe la frase de nada humano me es ajeno, pues también debería existir que en realidad nada nos es ajeno. Y bueno, hay muchas noticias últimamente desde el COVID que, bueno, ¿para qué mencionar esa palabra? Vamos a decir, como utilizan muchos youtubers, el término bicho para que no surja la censura en internet. Que bueno, es curioso, pero muchas series, narcoseries y muchos videos en realidad nunca han sido censurados, aunque tienen una violencia extrema o muchos mensajes diferentes. Y pues resulta que hay programas como La Caja de Pandora que bueno, yo recuerdo que mi papá me recomendó videos de Enric Corbera, un psicólogo que bueno, es el de los que principalmente han desarrollado aquello que se llama biodecodificación, ¿no? Y son como cosas que en un momento hay gente que tiene la misión, la perspectiva, la visión, las ideas claras cuál es su propósito en la existencia, ¿no? Entonces, en el caso de Enric Corbera, yo incluso comentaba con mi papá, dice, pues es que él realmente tiene como que fue de los primeros que habló de la biodecodificación y la neuroemoción y todo ese tipo de cosas, aunque hay muchos que hablan de que escucha tu cuerpo, y Deepak Chopra, por ejemplo, y siempre ha existido en realidad, como dice Mario Alonso Puig, que es un médico ahora, un gran conferencista, pues comenta que pues el mindfulness ya existía antes en el budismo, en la India, en el taoísmo, en las diferentes culturas, entonces, y cristianismo incluso, ¿no? Pero ¿por qué siempre nos disocian toda la gama de conocimientos y no nos lo dan como que algo integral? Como que siempre todos los conocimientos están totalmente desfasados, separados, eh, segmentados, y esa es la forma de controlar a la gente. Hay un dicho que dice que divide y vencerás, ¿no? Entonces, por eso existe la balcanización de América Latina y de los países árabes y de muchas regiones que podrían ser muy poderosas, pero extrañamente, bueno, no sabemos por qué, y resulta que con grandes recursos materiales, por ejemplo, Japón no tiene oro, no tiene plata, no tiene petróleo, no tiene tantos recursos naturales como muchos países, como México, por ejemplo, y sin embargo llegó a ser la segunda potencia económica. Claro, eso tiene su explicación porque en realidad quien crea el imperio económico de Japón es Estados Unidos, ya que desde la Segunda Guerra Mundial y desde antes, ellos ya habían financiado a Japón para que invadiera a Rusia. Entonces, varios países, Alemania, Francia y el Imperio Británico. Entonces, pues muchas veces la gente dice, pero a mí qué me importa el Imperio Británico, Estados Unidos o Francia o algún país, cualquiera, Armenia o cualquier país que pudiera parecer que no tiene nada que ver con nosotros. Y siempre hay historias entrelazadas, siempre hay historias que van
sucediendo como en una película en la cual diferentes historias, diferentes personajes llegan a un punto común y sucede que tenemos mucho que ver con todas las historias. Y por eso el número uno es la explicación de por qué todo es uno, por qué todo está conectado, por qué todo está enlazado, por qué el aleteo de una mariposa en cualquier región puede ser la tormenta tropical en el otro extremo del planeta, ¿no? Y así diferentes cosas que nos pueden suceder, que uno piensa, bueno, ¿por qué David venció a Goliat, un pequeño? Y se habla mucho eso, ¿no? De que, ¿por qué la técnica, incluso Carlos Muñoz cita la técnica de la guerra de guerrillas del Che Guevara, ¿no? Como un pequeño ejército de gente puede llevar a, pues, ganarle a un ejército. Incluso Kissinger decía que, bueno, si en la guerra la guerrilla pierde, pues el ejército gana, pero si la guerrilla no pierde, pues ya el ejército pierde. Entonces pudiera parecer como que imposible que una sola persona pudiera lograr tantas cosas, como una especie de Rambo, y por eso mucha gente no le gusta el cine norteamericano, porque dice, eso es imposible, eso es imposible. ¿Cómo voy a creer que un solo soldado pueda evadir todas las balas? Ninguna la toca, un pequeño rasguño y bueno. Entonces, toda esta serie de noticias que pudieran parecer, bueno, a mí que me interesa que en Estados Unidos Trump tenga el bicho supuestamente, y veamos cómo toda la gente que ha hecho una propuesta alterna acerca de esta situación, pues ha sido prácticamente exterminada, exterminada mediáticamente, censurada. Podemos mencionar a David Icke, por ejemplo, que cerraron su canal de YouTube. Podemos mencionar a Alex Jones, que bueno, cerraron sus cuentas en diferentes plataformas. Eso es, para la gente que vive de internet, bueno, eso es una tragedia, porque ya no puedes monetizar por internet. ¿En qué vas a monetizar? En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Apple. Pues todas esas plataformas, en Spotify, están censuradas por alguna falla, por alguna pequeña frase. Y bueno, muchas veces la gente piensa, bueno, ¿y por qué Trompicola le llamamos? Porque, bueno, más bien, en lugar de que pareciera que hablara por la palabra y pensara lo que dice, pues incluso AMLO dice que es un fenómeno fuera de serie, que no es nada político y que en realidad, pues, no es un político. Y en efecto viene del mundo de la empresa y de los casinos, y a mí me parece que es un personaje digno de estudiar porque, bueno, yo siempre me lo encuentro. Cuando buscas libros de emprendimiento, en las conferencias, si ustedes buscan el documental, la serie de gigantes de la industria, que habla de la historia de esos magnates de Rockefeller, de Andrew Carnegie, de Henry Ford, de JP Morgan, todos estos personajes que hicieron América, que hicieron los Estados Unidos supuestamente. Y bueno, ahí te lo encuentras y buscas libros de emprendimiento y conferencias y te lo vuelves a encontrar. Y bueno, dices, bueno, pues ya voy a leer algún libro, y a mí me ha pasado que he escuchado más bien sus audiolibros, tanto en español como en inglés, y te encuentras a una persona totalmente agradable, chistosa, e incluso, bueno, dices, ¿cómo puede soportar todas las cosas que le dicen? Pues es sencillo. Cuando tú entras al roast, ves que incluso este actor Suárez, el que hablaba mucho de política, Héctor Suárez, pues dice que pues realmente no le gustó el roast que le hicieron, y lo han hecho Wherever Tomorrow y mucha gente el roast, porque es realmente llevarse muy pesado con bromas, bueno, terribles, ¿no? O sea, si te vas a llevar te aguantas. Y así el de Donald Trump y el de Justin Bieber y todo ese tipo de concepto anglosajón. Entonces, Trump tiene mucho que ver con México. Trump tiene que ver mucho con lo que nos sucede, y Estados Unidos tiene que ver mucho con lo que nos sucede. Por lo cual es de los temas por los que tenemos que hablar. Se han postulado muchas teorías, o a veces las llaman teorías de la conspiración, pero creo que son muy interesantes. Incluso también esta viróloga Judy Mikovits fue censurada, fue baneada, fue pues prácticamente desacreditada, ¿no? Por todas las cosas interesantes que decía. Y ahora hay muchas personas que dicen una versión alterna.
Entonces sería bueno investigar todos los postulados que dicen estas personas y, eso es lo interesante. También este programa que fue censurado, La Caja de Pandora, o la Biblioteca Upasica, a mí me parece que, bueno, una biblioteca muy buena que tenía libros esotéricos, que tenía libros muy diversos, pero sobre todo esotéricos y de temas espirituales y cosas así. Y bueno, dices, por qué son censurados esos temas? No son sicarios, no son el crimen organizado, no son temas de narcotráfico, de violencia, no generan odio, etc. Se trata de fomentar supuestamente el mundo espiritual, aunque yo, bueno, en lo particular no concuerdo mucho con esto del aspecto espiritual. Creo que es un equilibrio, porque nosotros somos materia, entonces, pues, como dice el documental del secreto, pues amo la materia, amo tener ojos y ver, y por lo tanto, eh, bueno, ¿qué podemos pensar de que justo Trump estaba muy bien antes del debate? Estaba perfectamente bien, y sucede que de repente, pues después del debate en el cual prácticamente aplasta a Biden, eh, pues es de esperarse. Ya lo había dicho incluso Jürgen Klarik en alguna ocasión. Dicen, bueno, pues esta persona está acostumbrada a ganar, a arrasar. Incluso Donald Trump en sus libros dice que hay que arrasar. O sea, y también dice que en las buenas negociaciones tú te llevas todo. O sea, no es win-win, sino que él quiere llevarse todo, y entonces esa es la negociación que le gusta, en la que tú te llevas todo y el oponente se queda con nada. Claro, con Rusia pues ha intentado hacer algunas alianzas, pero ¿por qué de repente supuestamente le da COVID? O bueno, no quisiera pronunciar esta palabra, digo, porque que de inmediato los subtítulos te pueden detectar. Ahora está la tecnología tan avanzada que las televisiones de tu hogar, las computadoras de tu hogar, pueden ver y grabarte sin tu consentimiento y pues ver lo que haces, a qué páginas entras. Bueno, todo está detectado, o sea, realmente si tú piensas que puedes monetizar por internet, pues todo te lo detectan y pues hay que pagar impuestos y todo, ¿verdad? Tarde o temprano. Entonces tenemos esta situación que nunca había sido antes, que es inédita, o sea, no la vivieron nuestros padres, ni los padres de nuestros padres, ni nuestros abuelos. Ya había existido eso de la influenza, que influenza es gripe prácticamente, y nosotros tenemos más de 200 tipos de virus de gripe distintos y nunca nos da el mismo, siempre tenemos uno distinto. Bueno, yo recuerdo que siempre desde niño, y eso lo he escuchado con algunos conferencistas, es que siempre hemos estado en crisis. Yo siempre recuerdo desde niño, bueno, ¿qué pasó? Pues es que estamos en crisis. Y en las noticias, pues de nuevo la crisis, y que por la crisis, y que llegó la crisis, y bueno, nunca hemos tenido un tiempo de bonanza, de prosperidad, buenos momentos, de buenos tiempos, de éxito y triunfo rotundo y glorioso, pues solamente durante el periodo estabilizador, el gran milagro mexicano, que supuestamente fue de los 40 a los 70. En México y en el mundo, pues es que la vida es eso, no siempre puedes estar arriba y no siempre estás abajo, o sea, todo lo que sube tiene que bajar y lo que baja tiene que subir. Y ese es uno de los grandes secretos, incluso de los empresarios, porque muchos que tienen sus empresas es que no se trata de comprar y vender, vender y comprar y vender. Y si tienes unas acciones o un negocio, no se trata de que tú creas una empresa y la vendes, sino que prácticamente es como adoptar un hijo. Bueno, yo así lo he escuchado que dicen, es casarte con tu empresa, es pensar que es para siempre. Y ese concepto me parece muy diferente a lo que nos venden, ¿no? Porque mucha gente quiere venderte las cosas a la fuerza y no saben conquistar, cautivar, seducir al cliente, enamorar al cliente, como dice Tony Robbins, y eso me parece que es el fruto del éxito. ¿Cuántas veces tú quisieras comprarle a las personas que te tratan y dices, es que te quedaste con las ganas de comprar? Incluso lo comenta Jürgen Klarik. ¿Por qué? Porque te están aportando valor, te están dando información, te están llenando de cosas buenas, de un trato, una actitud. Bueno, dices, oye, le tengo que comprar algo porque me está tratando realmente como si yo fuera un rey, como si fuera lo máximo, como si, pues, lo que hacen los políticos, ¿no? Muchas veces cuando uno saluda a un político, ni te conoce y hola, qué bueno, en tiempos de campaña, ¿no? Después ni te conocen, pero así es la gente política que saluda a medio mundo. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en fin, se llevan con todo el mundo. Entonces, a mí me parece que estos tiempos son apasionantes y como han publicado en algunos memes, pues ya sobrevivimos al año 1999
el año 2000 del fin del mundo, el año 2012 del fin del mundo, y han sacado miles de fechas del fin del mundo y no se ha acabado. Y creo que esa actitud de llevar siempre a la gente con temor y con, pues, una actitud de que ya está la guerra, ya es el fin del mundo, pues, es que, hostia, joder, como dicen, pues es que no se trata de eso, ¿no? No se trata de vivir la vida siempre en tensión, siempre en que ya, pues cuántas muertes han habido por esa clase de sectas fanáticas, y precisamente es eso, evitar el sectarismo, o sea, como dicen, el catolicismo, lo católico es lo universal, es todo, es el todo, la universalidad, el no universal, el universo, y católico es universal, eso debería ser, es un buen concepto para decir, pero para practicar eso sí ya es muy diferente. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar metidos tanto a lo que yo considero la educación holística integral, que es, bueno, lo reduzco a 77 temas, pero pues se pueden subdividir en muchos más. Pero ahí está, por ejemplo, la filosofía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer en estas situaciones? Bueno, ya creo que se me trabó, así que no sé si lo estoy haciendo muy largo, pero bueno. Y eso que no le estoy metiendo efectos, porque bueno, este programa tiene para hacer algunos pequeños efectos, algunas pequeñas animaciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación tan diferente que no, francamente nadie se lo esperaba? Y es que incluso Hugo Chávez decía, cuando invadieron Libia, que hay que estar empapados de todos estos temas de la falsa bandera, que es una falsa bandera, las operaciones, como dice John Perkins, bueno, pues con 40 personas y así moviendo la cámara y gritando y con efectos especiales, porque los han descubierto que han hecho incluso chroma key y pues, son productoras gigantes, las agencias de inteligencia. Y dice, con 40 personas bien organizado y todo, pueden hacer aparecer que el país, tu país está en caos total, que no hay gobernabilidad, que todo está mal, que nada está bien, y pues es el golpe de Estado, ¿no? Que es lo que ha pasado en, en muchas partes de Latinoamérica. Y yo sé que aparentemente esos temas no tienen nada que ver, pero eso es el Intloque Nahuaque, es decir, todo está cerca del junto, es un término náhuatl que significa todo está cerca del junto como los dedos de mi mano. La filosofía, la economía, las finanzas, todos los temas. Entonces, a eso me refiero a que hay muchos temas de los que podemos hablar y que todo está interrelacionado. Por ejemplo, dices la anatomía, la fisiología, pues ese tema de salud que me parece increíble que, por ejemplo, el doctor Jalife invitara a un médico que estudió en Rusia y sobre todo que él es muy positivista, ¿no? O sea, todo es nada de fuerzas ocultas o cosas así de influencia de los planetas. Pero este médico dice, bueno, ¿pero qué nos recomienda para esta situación? Pues tomar baños de sol, el sol porque los rayos ultravioleta matan los virus. Entonces ya, ahí está, bueno, no sé, mucha gente niega la influencia de los planetas, pero cuando tomas el sol te influye y mucha gente se creó esa idea absurda que el sol te da cáncer y que el sol te da cáncer y que, bueno, ahora ya no pueden ni respirar porque todos están así, que pareciera que es como un estado islámico, donde ya bueno, no solo las mujeres, ya todos tenemos el velo, ¿no? El velo aquí. Y bueno, habría que recordar por qué Hugo López Gatell, por qué la OMS, por qué Judy Mikovits, por qué todas esas personas dijeron que el cubreboca pues no ayudaba o prevenía o curaba los virus, no evitaba los virus. Habría que corroborar, ¿verdad? Investigar al respecto, pero sucede que a menos que si tengas por ejemplo, tienes gripa pues por educación, que no estornudes encima de los demás, ahí sí es conveniente utilizar esta que llaman el cubreboca, que ahora ya es cubre nariz porque todos lo utilizan hasta acá. Ahora sí que estamos como el tiempo del subcomandante Marcos cuando pues todos
no podías distinguir los rostros de las personas. Entonces, ya han desaparecido todas las enfermedades, ya no existe el SIDA, que yo recuerdo que el SIDA, bueno, cuando surgió eso, y yo recuerdo que tenía un profesor de música que decía, bueno, ¿y qué tal si el SIDA es pura mentira? Que esto ya significa, pues ya bájenle, no se dediquen a puro placer, sino, ¿qué tal que no exista nada, no? Porque eso sí, mucha gente se opone al deleite, al placer, a pasarla bien, a estar bien, feliz, contento. Incluso Miguel Ángel Cornejo lo comenta porque eh, dice, bueno, la palabra felicidad como tal apareció muy tardíamente y si nos fijamos, eh, espero no herir la susceptibilidad de nadie, en realidad es un punto de vista, pero por ejemplo las canciones de Oaxaca, nosotros vemos cómo son las canciones de Oaxaca, son muy diferentes a las canciones de Veracruz, son muy diferentes a las canciones del norte del país, de Chiapas, de cada región son muy diferentes. Y yo me he fijado, por ejemplo, las canciones de Oaxaca son muy filosóficas, son muy profundas, con letras muy profundas, muy nostálgicas, de mucha tristeza, casi al borde de las lágrimas. Entonces son emociones así como que si la vida es pasajera, como si eh, el tema de la muerte, ¿no? El tema muy existencial, muy filosóficas. Me reitero a lo mismo, o sea, la filosofía no es algo extraño que nunca vamos a tratar y que tú mismo en tu vida diaria aplicas, ¿no? ¿Debo hacer esto? ¿Ese es el camino correcto? Esa es una pregunta filosófica que muchos pensarán, bueno, no necesito de la filosofía, pues sí, utilizamos y de las finanzas y de todo. No es esa actitud de que, yo soy espiritual y no me hablen de esas cosas. Pues bueno, pues hasta para tomar el pecero, el microbús, pues requerimos pagar nuestro pasaje. Pero bueno, qué es esta situación actual que me parece totalmente pues fuera de control ya? Bueno, más bien todo está controlado, eso también es. Incluso ha ido uno comentando donde dice, se llama Thrive y dice, pues nosotros pensamos que los políticos no saben operar, no tienen el control, pues como que no saben hacer nada, ¿no? Y dice, pues realmente estamos muy equivocados, ellos saben perfectamente qué hilos mover. Y bueno, parece ser que todos están aquí en el ajo, como lo decimos, tanto China como Rusia como Estados Unidos. Y bueno, a mí me parece sorprendente que Vladimir Putin, utilizara la vacuna en su propia hija. Bueno, eso es como para decir, bueno, yo arriesgo hasta mi propia hija, que bueno, para un padre lo más sagrado es su hija, ¿no? Es así como que lo máximo. Yo en muchas bodas he visto que, bueno, no, te llevas a mi hija, te llevas a mi hija, así en las bodas, pero ya el papá llorando, ¿no? Y dices, bueno, pues que se la va a llevar a otro país o que no. Es que es lo más sagrado. Bueno, es que sí, definitivamente eso es el amor paterno, pero bueno, ¿cómo debemos reaccionar ante esa situación en la cual incluso Daniel Stulin, bueno, él es experto, ya está lo nombrado un doctorado en Venezuela, y no coincido con todo con Stulin, pero sí me parece que dice muchas cosas muy interesantes. Desde la operación Lila Dorada, o sea, como el oro de Japón eh, se lo quedó el Imperio Británico nuevamente, que por cierto ellos tienen nuestro oro, el 99% del oro de México está en Londres, y es un triple robo. Yo creo que sí, o sea, ponemos aquí una carita como que de asombro a ver si sale, porque sí, el 99% efectivamente. Y pues es prácticamente un robo porque pues tenemos que pagar, sí, aunque no lo sepamos, pues se paga el cuidado, se paga también la estancia y encima de todo el tercer robo se lleva nuestro oro. Y nada, se dan un documento donde dicen que pues, ellos lo tienen resguardado. Y resulta que incluso Alemania, bueno, primero México pidió que se le regresara parte de su oro, pero no lo dejaron. Luego Alemania y después ya no se supo nada. ¿Por qué? Porque quien tiene el control, el monopolio del oro actualmente son los británicos.
el Imperio Británico, que yo sé que muchos piensan que no existe, según las reglas, pues la historia que nos han comentado, ¿no? Y por eso me agrada mucho Petronila Blavatsky, incluso José Vasconcelos decía, bueno, pues es que es una versión de la historia mucho más completa, mucho más extensa, con muchos datos, con mucha investigación, que no se puede desacreditar, que sería bueno tomar en consideración, que sería bueno tomar en cuenta e investigarla y estudiarla y comparar las fechas y los datos, porque pues hay cosas que nunca nos han cuadrado, y esa idea de que hubo un siglo de las luces y todo lo demás, pues ya quedó en la oscuridad. Entonces, me parece que la historia se vuelve a repetir. Siempre, si no eran las brujas, eh, pues no es el chupacabras, y si no es el SIDA, y si no, ¿por qué siempre nos meten un miedo, un solo tema? ¿Por qué todo es monotemático? Ya realmente te lavaban el cerebro todos los días con esa palabra, pero bombardeados, ¿no? Entonces, son tiempos de elección en Estados Unidos. Jürgen Klarik había dicho que iba a ganar Trump, nuestro querido amigo Trumpy, mejor conocido como Trompicola, porque a veces pareciera que más habla con la cola que con la trompa, pero bueno, a lo que quiero llegar es, aquella ocasión, incluso también el doctor Jalife dijo que iba a ganar Trump. A mí me sorprende que en el último debate, José Antonio Meade, del cual solo sabíamos que era su nombre, pero él dijo, cuando le preguntaron que si no habían previsto que Donald Trump ganara, dijo, pues es que yo nunca pensé que fuera a ganar Donald Trump, y que mucha gente no lo pensó. Oye, supuestamente vas a gobernar a un país, supuestamente tienes que tener una visión geopolítica, geoestratégica, pensar hasta en el último detalle, como dice El arte de la guerra, El príncipe de Maquiavelo, las 48 reglas del poder. Bueno, tienes que ir muchos pasos adelante de tus enemigos o adversarios. Bueno, pues es que lo que pasó con el primer imperio mexicano, bueno, es que aquí sucede sentimientos encontrados para muchos, porque si tú hablas con alguien de la Iglesia Católica, que es lo último que está sucediendo, ¿no? Curiosamente, esta persona, bueno, yo francamente no les recomiendo inscribirse ni a Movimiento Ciudadano ni a Frena, porque yo recuerdo porque te piden tu dirección, por ejemplo, en el Movimiento Ciudadano, ¿no? Y les das muchos de tus datos y ya nunca te van a contestar ni nada, y quieren que seas como que la bola, ¿no? Como que allí solamente hay una persona que habla, y esa forma de control, y que tengas todo bien programado. Y bueno, todas las iglesias y las ideologías y sistemas de control es eso, ¿no? Que no puedes hablar de ciertos temas, que no puedes decir, no puedes opinar, no puedes hacer tu propia investigación. Entonces, más que nada, una propaganda y lavado de cerebro extremo, ¿no? Y pues no podemos negar que los 3 primeros siglos de México, pues la iglesia, bueno, de lo que consideramos México, porque en realidad entonces se le llamaba la Nueva España, pero pues es que México, lo que hoy abarca México, pues tiene como raíz muchísimas civilizaciones, más de 70 civilizaciones. Actualmente hay más de 68 lenguas con más de 300 variantes dialectales, o sea, es algo tremendamente espectacular. Y con un país con una riqueza, y bueno, pues es que en todas partes, ¿no? También no podemos decir que solo México, en todas partes del mundo y del universo se gesta la vida, como la panspermia, como, como que en todas las partes brilla el sol y a veces se oscurece. Entonces, estamos en el estado orwelliano, según algunos comentan, estamos en el estado del mundo feliz de Aldous Huxley, estamos, bueno, en un periodo en el cual incluso Kiyosaki ha dicho que se han coartado varias libertades, los derechos, y que para eso incluso Daniel Sturridge dijo que el 11 de septiembre, pues sí, era quitarle los derechos a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ahora va a suceder eso mismo en Internet, o sea, y prácticamente es lo que ha sucedido, pero lo que pasa es que a veces no tenemos esa capacidad de duda.
de preguntar, de investigar, de indagar. ¿A poco todos piensan igual? ¿A poco? Pues es que eso parece, ¿no? Cuando todos los medios dicen lo mismo y cuando tú, bueno, tipo Alex Jones, ¿no? Piensas diferente, pues ya condenado a lo que le pasó a Giordano Bruno o a Jesucristo o a Sócrates, que eran gente buena. No estamos hablando de un sicario, no estamos hablando de un asesino serial, o tampoco estamos hablando de alguien genocida o una persona malvada, sino estábamos hablando supuestamente de personas que decían que ama a tu prójimo como a ti mismo, haz el bien, da la otra mejilla, eh, bueno, pues todo lo que conocemos, ¿no? Y también Sócrates, pues hablaba de la virtud, de la belleza, de pues esos temas importantes, la verdad, el amor, la belleza, la santidad. Y bueno, Giordano Bruno pues es otro caso. ¿Y por qué entonces se asesina a estas personas? ¿Por qué son tan peligrosas, se les considera tan peligrosas? Y a mí sí me parece muy extraño que, por ejemplo, AMLO sí como que se sintió un poco de censura hacia Chumel Torres, pero con Gilberto Lozano como que no ha sucedido eso, ¿no? Pero a mí sí me parece que, según las diferentes versiones de la historia, estamos repitiendo otra vez, porque están incitando como los cristeros, y dice, ármate, ¿no? O sea, es lo que dice Gilberto Lozano, y a veces dice, no, pues que esta vieja la vamos a linchar y la vamos a encuerar, y bueno, todo ese tipo de frases y dichos que dices, bueno, ya si los aplicaran. Es decir, sí, vamos a poner un ejemplo. Iturbide, ¿es bueno o fue malo? Bueno, según los masones, yo todos los masones que he escuchado, Iturbide fue lo peor, él se autoproclamó rey, emperador, era esclavista, era lo peor de lo peor. Otro que era lo peor de lo peor era Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, aunque era supuestamente masón, bueno, Juan Bosco Abascal Carranza, también de repente yo pensé, dije, oh, qué bárbaro, qué conocimientos de historia, qué extraordinario, pero cuando ya vi que empezó a hablar de los gnósticos y de muchos errores de historia, que pasa como Pedro Salmerón, que nada más conocen la historia del siglo XX, la historia del siglo XIX, del XVIII, un poco del virreinato, y párale de contar, porque no han investigado más historia. Yo creo que por eso les digo que hay que ampliar nuestro horizonte, nuestro espectro. Claro, hay gente que dice, soy open mind, yo no soy tan open mind, pero sí creo que si nos presumimos como positivistas, es decir, que tenemos como fundamento el conocimiento científico, bueno, pues entonces deberíamos cambiar de actitud. Pero bueno, nos encontramos en una encrucijada. A eso de que si es bueno, que si es malo. ¿Iturbide es bueno o es malo? Bueno, según la Iglesia Católica, pues casi fue un santo, ¿no? Juan Bosco Abascal Carranza que fue lo máximo, Sonsonegui que, bueno, lo máximo también. Y nos olvidamos que son seres humanos con pasiones, o como dice Francisco Martín Moreno, con arrebatos carnales, eh, que tienen errores, que tienen defectos, que tienen situaciones que van al baño, que a veces tenían gripa, que a veces les dio alguna otra enfermedad, que a veces eran muy saludables, que viajaron, que tuvieron un sinfín de circunstancias que hace que suceda lo que pasó con la hija de Carlos Fuentes, que salió en un programa, pues, que dijo, pues dejen de hacer de mi papá una estatua, ¿no? O sea, pues sí, le gustaban las mujeres, era muy mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que pasa, que a veces queremos hacer de un personaje como si no respirara, como si no comiera, como si no le doliera de repente la panza o no tuviera alguna aflicción. Y creo que eso es un gran y terrible error. Al fin y al cabo somos seres humanos y podemos cambiar de ideas y de pensamientos y de parecer. Lo que hoy es importante para nosotros quizá en el futuro no lo sea. Pero vuelve aquí de nuevo la encrucijada y por qué todo es uno, por qué todo está relacionado. Volvemos a lo mismo. Bueno, la política, la religión, ahí están, ¿no? En este fenómeno que les planteo en ese momento. ¿Iturbide era bueno o era malo? Pues realmente
eh, mencionan, por ejemplo, a Matías Monteagudo, ¿no? Como el verdadero precursor de la, de la independencia de México, pero recordemos que fue un proceso muy largo y que en este caso el cura Hidalgo, eh, que solamente luchó pocos meses, de una guerra fratricida, porque eso es lo que nos ha pasado en México sobre todo, que, bueno, yo he visto que los judíos se unen, ¿no? Los judíos se unen. Bueno, a lo mejor en Inglaterra ha habido también conflictos religiosos, pero en general, esos que son imperios luchan por su bien común. ¿Cómo es posible que un país pequeño como Francia, como Alemania, como Inglaterra, hayan logrado, España misma, o sea, Japón, o sea, hayan desarrollado imperios tan grandes? Y volvemos a lo mismo, todo está conectado, o sea, política, religión, y ahorita sacamos economía y finanzas, que ya es otro tema. Pero eso también te determina la agenda del Estado para ver si vas a hacer que tu sociedad tenga una buena alimentación, los programas, los planes de desarrollo, ¿no? Porque parece que no, pero han surgido investigaciones que muestran que nos ponen en el agua de garrafón, hasta en el agua potable, bueno, todo, lo peor, hasta la gente que fue a Irak, los mismos soldados se quejaron porque las empresas que habían sido contratadas para llevarles agua potable, pues resulta que dicen, era una asquerosidad del agua, dice, yo no me la tomaría, y eso la utilizaban para bañarse, pero dice, les hicieron laboratorio, dice, ¿cómo es posible que nos bañemos con esta agua contaminada? Y eso era el gobierno, su propio gobierno, ¿no? Entonces cuando te preguntas, bueno, ¿por qué nos debe importar el 11 de septiembre? ¿Por qué nos debe importar Trump? O lo que sucede en Armenia, porque bueno, también hay gente mexicana, o bueno, gente que vive en México, gente de Armenia, eh, que igual ya se nacionalizó, que ya tiene toda su historia de vida aquí, que ha vivido, comido y vivido mil historias acá, que ya tiene una economía en México y bueno, todo. Por eso tenemos que estudiar. Bueno, yo por ejemplo, cuando ayer escuché al doctor Jalife, decía, la iglesia de Armenia y la de Líbano fueron las primeras católicas. Y también, bueno, no olvidar que la iglesia católica es como nos comenta muy acertadamente Gabriel Silva, cuando abres tu horizonte histórico, dice, bueno, ¿por qué Constantino fundó en lo, bueno, eso de Constantinopla, bueno, ¿por qué? Porque me llamo Constantino. Igual a Alejandría, pues en honor a Alejandro Magno. Y lo que fue después Constantinopla, y bueno, pero ese territorio es Turquía y los pueblos túrquicos, y tú dices, bueno, a mí no me interesa Turquía, ¿no? O sea, a mí qué. Pero resulta que los pueblos túrquicos son bastantes pueblos túrquicos, incluso estaba leyendo que Kazajistán, y hay como 6 o más o menos diferentes pueblos túrquicos, y la lengua, ¿no? Que es lo que los une. Y bueno, yo me pregunté, bueno, a mí qué me interesa Turquía. Resulta que, bueno, a mí me tocó la experiencia de platicar muchos años con una chava de Turquía, y curiosamente primero atacaba mucho Estados Unidos, ya después, cuando nos metieron en una algo de Europa, que era el Festival de la Canción, como, hagamos de cuenta que era como La Voz, pero a nivel Europa, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero creo que le dieron el segundo lugar a Turquía, o el primero, estaba súper feliz, y que ya estaba incluso hablando inglés, y bueno, entonces ese tipo de alianzas y peleas son muchas veces pasajeras. Los que hoy son enemigos, pues no siempre van a ser enemigos, porque prácticamente, pues para mí en la Segunda Guerra Mundial, y si lo vemos, aunque Rusia es quien gana la guerra, o sea, de hecho invade a Alemania, es prácticamente quien gana la guerra, ¿no? Pero pues siempre Estados Unidos, el Imperio Británico, que es más bien, es el que hace que los demás hagan la tarea sucia, los demás se maten, y siempre muchas veces no se enfrentan a ellos directamente, sino es en un país donde tienen intereses, donde se pelean, y México no es la excepción. Entonces ese es el problema, porque incluso Hugo Chávez, vuelvo a lo mismo, cuando invadieron Libia, que bueno, hay que recapitular, porque aquí nos dicen que Libia era lo peor, que era un fracaso, que bueno, así de Cuba, ¿no? Y yo siempre me pregunté, bueno,
¿Por qué en las Olimpiadas, por qué en las gestas olímpicas, en los deportes, por qué siempre son potencia o se ganan medallas, ¿no? ¿Por qué en México tenemos más y no nos pasa eso? Entonces, ese tipo de preguntas. Yo no digo que sea el paraíso, obviamente no. O sea, un lugar donde no puedes tener libertad de expresión. Y hay muchos chistes, ¿no? Oye, chico, que me quiero ir de la isla. Bueno, pues, adelante, adelante, compañero. Adelante, camarada. Pero, pues, les digo, no hay eso enteramente de bueno y malo. Nosotros mismos en el día a día, pues sí, todos criticamos a los demás, pero nos preguntamos cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros no hemos hecho el bien, cuando nos hemos equivocado. Es claro que no. Es más fácil hablar de Peña Nieto cuando se equivoca, que nosotros hablar inglés, ¿verdad? Entonces, este caso que les planteo, dices, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo Turquía o Kazajistán? Pues yo estaba escuchando la otra vez una canción que se llama SOS y la canta un cantante que canta entre tenor y soprano y mezzosoprano y contralto, contratenor, Dimash se llama. Y pues resulta que es de Kazajistán, pero tiene todos los rasgos orientales, ¿no? Luego hay otra chava que se llama Alisa y que dice que, bueno, nació en Kazajistán y es rubia, parece una rusa. Bueno, ella dice, soy rusa porque mis padres son rusos, etcétera, etcétera. Y es que ahí viene el término también que está otro tema relacionado, los idiomas. Entonces es que no tiene que ver, es que todo tiene que ver, la geografía, la orografía, los idiomas, los dialectos, ¿no? Y también tener esa actitud de que la mía sí es cultura, eso no es cultura, bueno, eso se me hace totalmente incorrecto, ¿no? O decir, lo mío sí vale, lo demás es basura, mi religión es la verdadera y lo demás, ¿no? Porque esa actitud sí la he visto en todas partes, ¿no? Y creo que lo mejor es aprender de todos, incluso hoy estaba escuchando a Juan Diego Gómez, un colombiano, bueno, que habla mucho de emprendimiento y eso. Dice, pues todo lo que me gusta de los mejores de la historia y lo que no me gusta, pues no lo incorporo a mi repetitorio, ¿no? A mi repertorio, a la información que manejo. Y entonces, haciendo un balance de todo eso, bueno, comenzamos. ¿Por qué la filosofía es importante? ¿Por qué? Porque nos va a llevar a buscar a la verdad. La verdad es muy importante, ¿no? Es lo principal, porque si nos están engañando, bueno, ¿cuál es la verdad de esto? La economía y las finanzas es otro tema que también tenemos que incorporar y que no está desligado de la política, ¿eh? No está desligado ni de la política ni de la geopolítica, que son muy, muy distintos. Bueno, muchas veces me hablan hablamos ahorita que Gibran, que si Morena, bueno, a mí me parece, bueno, sí, está bien que hablemos de eso, pero a mí realmente, incluso Jalife dice, me parece patético, o sea, hablar de ellos cuando, o sea, Eh, lo comenta Juan Miguel Zunzunegui. ¿Cuál era el plan de Madero? Pues prácticamente su única propuesta era que Porfirio Díaz deje el poder, que Porfirio Díaz abandone el poder, que renuncie Porfirio Díaz. ¿Cuál es la propuesta de Gilberto Lozano? Bueno, pues que Andrés Manuel deje el poder, que Andrés Manuel deje el... ¿no? Y realmente debemos pasar mucho más allá a muchas propuestas, ¿no? Porque ellos comentan mucho volvemos a eso que es la ideología, que tú dices es política, pero está involucrado el yunque, está involucrado toda la ideología política, las ideas religiosas, porque tú oyes a mí no dudaría que Juan Bosco fuera del yunque, porque realmente me parece muy radical y creo que el ser muy radical en las posturas es lo peligroso, ¿no? Cuando ya invitas a armarse a la gente. O sea, no les basta el millón de muertos que ha habido por la guerra contra el narco. A eso voy, o sea, si en México en lugar de las guerras de independencia y la revolución que costaron millones de muertos, los hubiéramos unido para conquistar otros territorios, que bueno, eso también, porque hay países pequeños pero con un nivel de vida muy alto. O sea, ¿para qué quieres tanto territorio si ni siquiera puedes tener a gente con alimento, con educación, con salud? Ahora sí, como el discurso político, lo mismo que siempre nos dicen que más escuelas, mayor educación, más empleo, más trabajo, que mejor.
servicio de hospitales, que vamos a construir escuelas, que vamos a desarrollar infraestructura. Bueno, el mismo discurso de cada sexenio, pero pues no vemos ese cambio, ¿no? Entonces es cuando sabes que tienes que educarte financieramente y tienes que emprender. Y, y por lo que nos dice ese calife, y aquí va de nuevo, está relacionado todo. La tecnología tendrá que ver, sí, claro, y ahí sí, incluso Jalife lo dice, a la cuarta transformación, que bueno, yo tampoco coincido con ese concepto, ni siquiera eso de liberales y conservadores, que bueno, se me hace totalmente como buenos y malos, ¿no? Como buenos, eso de buenos y malos, muy manicure. Pero también nos remonta a eso de que si Andrés Manuel es masón o no es masón. Bueno, sí, de hecho sí es masón. De hecho no tiene mucho tiempo que hizo su ritual de iniciación. Pero es que la iniciación ahí es donde te metes a otros temas, ¿no? El comentado masón es que te falta mucho como aprendiz, como que no, que la iniciación. Digo, es que la iniciación es lo que tú piensas, ¿no? Y ya cuando fuimos investigando más, le digo, es que ni siquiera sabes qué simboliza la escuadra y el compás. Ay, no, que cómo sé, no, que si va arriba es el compás arriba del compás de la escuadra es aprendiz y que si, y ya cuando en fin, o sea, a mí se me hace, bueno, hay varias formas, ¿no? O sea, como sea, a lo que voy es por ejemplo, bueno, ya es que ya se me está trabando, yo creo que por la duración, pero es que ahora sí que hermanos masones la verdad es que no conocen, y eso lo dijo Samael muchas veces, y eso lo reprochan muchas veces los gnósticos, porque sí ya no enseñan lo que se llaman los rosacruces, los templarios, los cátaros, porque les cuesta mucho, les cuesta mucho a los masones decir gnósticos, porque ignoran mucho de la masonería, o sea, ignoran, por ejemplo, cuando tú lees Albert Pike, que por cierto hay un autor que incluso lo pueden buscar en YouTube, si le saben buscar, él dice que nunca estuvo en el Ku Klux Klan, y él también, bueno, sí luchó contra México, ahora sí que él luchaba por sus intereses. Yo tampoco voy a defender meter las manos en el fuego por alguien eh, que pues, atacó a México y obviamente por sus intereses, pero ya leyendo a Albert Pike, pues es una persona muy culta, o sea, no como la mayoría de los masones, ¿eh? La verdad sí, es una decepción total que no sepan ni qué es la escuadra de compás. Rápidamente lo explicamos, incluso lo han dicho, el sello de Salomón o la estrella de David, y es un símbolo alquímico, y porque le pregunté a esa persona que es grado 33, dice, pues bueno, porque me empezó diciendo, no, es que te falta mucho como aprendiz y que aprender de eso la masonería. Pues le dije, bueno, ok, y porque mencionó al monte Ararat, y ahí vamos, ¿por qué la geografía es importante? ¿Por qué la historia es importante? ¿Por qué conocer de todos los temas? Y digo, ¿y dónde queda el monte Ararat? Pues no supo, hizo grado 33, bueno, incluso le dije, el Bora Bora, ¿dónde queda Bora Bora? Tampoco supo, bueno. Y eso que son 25 millones de kilómetros esa región de las Polinesias, ¿eh? Entonces aquí vamos a explicar rápido lo que pocos masones saben, porque ya se ha olvidado, porque ya todo es, o sea, es un sistema de control. ¿Y por qué los gnósticos sí lo saben? ¿Y por qué? Bueno, yo lo único que he escuchado que sí lo sabe, bueno, obviamente Krumheller, que sí fue, pues era gnóstico y era masón y todo eso, pero te vas al simbolismo realmente a investigar más y más y más y más, porque sí me he encontrado a muchos que supuestamente son grados elevados y no han escuchado o ni siquiera leen a Albert Pike, ¿no? ¿Por qué es importante Albert Pike? ¿Por qué reformó todo su rito y que hay infinidad de ritos, ¿no? Unos dicen que 600, 700, los que sean, y si pueden inventar un nuevo rito. Bueno, para mí la liturgia, todos tienen su liturgia, desde los gnósticos, los católicos, que es una liturgia súper compleja y que creo que dura 3 años, los que hacen Palo Mayombe, los que hacen, todos tienen su liturgia, pero para mí la liturgia, francamente, aunque es que es un sistema de control, un sistema para que el que realiza los trabajos, la misa, el ritual, lo que sea, pues independientemente de que sepa o no sepa, ¿sí? O sea, se lleva a cabo un ritual, o sea, es como dice, en lugar del canto de entrada en la misa, ¿no? Pues es la apertura de los trabajos, o el canto de salida, pues ya es cerrar los trabajos, o sea, todo, es decir, el Padre Nuestro va acá, el yo pecador va antes de esto, etcétera, 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 y ahora van las limosnas o el saco de lo que sea, pues es que eso no es sabiduría, eso no es conocimiento. Y si buscan, saben buscar, pues esto,
para que aprendamos, porque si no luego dicen palabras que ni saben qué significan. Por ejemplo, a eso me refiero, le pregunté a esta persona grado 33, y bueno, ¿cuál es el símbolo del fuego? Bueno, es que tienes que saber de alquimia, tienes que saber símbolos templarios. Ay, no, es que los rosacruces, es que... No, pues estoy preguntando el simbolismo, o sea, lo que está en tu símbolo de la escuadra del compás que no sabes. Bueno, ahí está, te voy a decir qué simboliza. Bueno, es la pirámide, precisamente es el símbolo del fuego, ¿sí? Que es el símbolo del espíritu, del hombre. O sea, veamos cómo es machista, y ahí te explicas por qué la masonería es machista. ¿Por qué no admiten a las mujeres? ¿No? O sea, ya se pelearon, o sea, en pleno siglo XX se pelean quién es más retrógrada, si los católicos que no, nunca han tenido una mujer papa, que bueno, sí ha habido, pero se dieron cuenta ya que le hicieron la revisaron la visión, decían, ay, pues no es hombre, es mujer, ¿no? Pues, no, entonces, eso es que está mal planteado desde ahí. ¿Por qué poner el símbolo del fuego encima de la escuadra? Entonces ya eres maestro. Pues no, eso es un símbolo, aquí es un símbolo que precisamente es el fuego, y el otro es el agua, ¿no? El compás. Y en la unión de el hombre y la mujer es eso que es otra cosa que incluso hasta yo les recomiendo este libro bueno, es un maestro, bueno, un personaje que atacaba mucho nuestro maestro Samael Aún Weor, lo atacó muchísimo, o sea, prácticamente dijo, pues es que realmente no tiene ni cuerpo vital, ni astral, ni mental, ni de la voluntad consciente, o sea, no es un mutante, no es un mago, no es un maestro, no tiene sus sentidos despiertos, o sea, no es un iniciado prácticamente, porque iniciado ellos dicen, me echaron agua, ya me bautizaron, me metieron a la alberca, ya me inicié como cristiano, ya me hicieron el ritualito un día que no sé ni qué significa y ya soy masón o rosacruz o templario o lo que sea, ¿no? Y eso no es, o Wicca, o en fin, tantos rituales, eso no es ser iniciado. Bueno, te iniciaron, es un ritual de iniciación. Eso no significa que tú sepas, o sea, los grandes iniciados, estudiate la vida de los grandes iniciados para que sepas lo que es un iniciado. Como Jesús, como Hermes Trismegisto, como Buda, como Quetzalcóatl, como Fuji, eh, tantos maestros que hay, bueno, hasta Paracelso, eh, hay muchísimos, Rama, eh, y tú vas estudiando su enseñanza y es muy completa. Ahora, muchos pensarán que este simbolismo yo me lo saco, no, ese simbolismo se lo sacan los gnósticos o lo enseñó Samael. Pues es que ese simbolismo ha existido siempre, si tanto se captan, es que es otro mito también, ver la historia, porque todos dicen, hasta Gabriel Silva, los templarios son 400 años antes de Cristo. La Iglesia Católica la inventó Jesucristo. Bueno, masones que dicen que Jesús era masón. Bueno, o sea, no han estudiado historia, no se han puesto a investigar. Hasta Rius, incluso Rius, Zeitgeist, ya, el que rescató los evangelios gnósticos, los evangelios de Nag Hammadi, Gustav Jung, pues todos ellos saben que era gnóstico, Jesús era gnóstico. Bueno, pues si lo quieren que dicen, no, pues hay que investigar, hay que estudiar un poco más, muchachos, ¿sí? Pero independientemente de eso, pues, la Iglesia Católica pues la inventó Constantino, sigue siendo el Imperio Romano, y pues la masonería dice, no, las catedrales las hicimos nosotros, no, las catedrales las hizo el Imperio Romano, obviamente tenían sus escuelas esotéricas, incluso los templarios, la orden de pobres que no tenían nada de pobres, resulta que eran parte de la Iglesia Católica. Y también enseñaron la alquimia verdadera, que es la que parece que se desconocen, bueno, la que desconocen, las supuestas escuelas de misterios, ¿no? Escuelas secretas, pero aún así no los veo tan fanáticos. Bueno, yo sí me he encontrado gente muy fanática. Desde joven me encontré que dices, bueno, estos son masones, no quiero nada que ver con ellos, ¿no? Pero sí hay buenas personas, pero tampoco idealizar que Juárez era, eh, se echaba un pedo y olía a rosas podridas, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿no? Entonces esta idea de que ya casi es la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez, yo creo que esa actitud de ser estudiosos y de condenar, ¿no? A Iturbide. Ahora, a mí me preguntan, bueno, ¿por quién estás? ¿Por Iturbide o
Juárez, pues o Juárez o Maximiliano, pues es que eso ya pasó, bueno, ya pasó, ya qué puedo hacer, ¿acaso puedo cambiar la historia? Lo que sí sé es que según la constitución que proponía, incluso Juan Bosco Abascal lo dice, era que permitían únicamente la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces tú te imaginas, yo he trabajado con los católicos, entonces que te expulsen de la iglesia católica, estás condenado a que no puedas pensar ni investigar, bueno, lo que hicieron con Giordano Bruno, pero es que eso también se ha repetido en la masonería. Digo, tristemente no lo quiere reconocer, pero es que eso también, esa actitud fanática, ignorante de, podrá tardarme toda la noche citando ejemplos, ¿no? Pero entonces eso simboliza la escuadra y el compás es el sello alquímico, el hombre y la mujer igual, el ajedrez no es de que es bueno y malo, lo negro es malo, ¿no? El negro es el mal maldito. Pues hay que estudiar más, muchachos, porque incluso este hermano que les digo que condenaba mucho al maestro Samael, pues yo ahora sí que no soy tan fanático. Sí me gusta la enseñanza del maestro Samuel, pero también cuando se equivocaba el maestro, por ejemplo, cuando fue vegetariano y dijo, pues es que este no es el camino, pues también lo reconoció. Y hay enseñanzas que ha dado que nadie más los enseña, ¿no? Es la función, es lo que decía que Enrique Corbera, pues enseñó mucho la biodecodificación, pero no podemos negar la influencia, les digo, en México, por ejemplo, 3 siglos de catolicismo, ellos eran el gobierno. Y la Inquisición, pues bueno, ya sabemos qué es. Y después vino esta influencia que, bueno, aquí sí me gustaría rectificar un comentario que Miguel Hidalgo, muchos dicen que era masón, que lo iniciaron en la calle de las ratas. Bueno, Salvador Borrego dice que más bien es un ejercicio de propaganda de la masonería, pero lo que sí podemos asegurar es que sí se nutrió de ideas de lo que ellos llaman liberales, que es eso, masones, y a esto voy, que muchos dicen, no, bueno, ahora sí que hasta Juan Bosco Abascal sabe que Andrés Manuel es masón, por muchas razones, pero a eso voy, o sea, todo este preámbulo que he dicho es porque él, los 2 años, ha dicho que viva la fraternidad universal, viva la fraternidad universal. Bueno, pues, ¿cuál es esa? Pues supuestamente la masonería, ¿no? Pero ahora, para quien diga, no, esas son teorías de la conspiración católica, así que, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que este hermano que critica mucho al maestro Samael, porque, bueno, lo que sea, en todos los puntos que cita, se llama Sergei Renaud de la Ferrière. Y bueno, que muchos dicen que no era su nombre verdadero, o lo que sea. Pero bueno, a mí se me hace un excelente escritor y que curiosamente habla mucho de los gnósticos. Incluso menciona a Krumheller, le llama el viejo Krumheller. Sí, nuestro venerable maestro Huiracocha, que fue médico de Francisco y Madero. Y es donde todas las historias se juntan, ¿no? Porque dices, bueno, ¿quién era el bueno, quién era el malo? Es que 2 seres humanos asesinándose, ninguno es el bueno, ninguno es el malo, ¿no? Entonces, él fundó la fraternidad, la gran fraternidad universal, porque incluso él tiene, bueno, diga, pero eso no tiene que ver con masonería. Bueno, pues lean el libro negro de la masonería, que para mí es uno de los mejores libros que pueden leer, que les va a dar una idea completa de la masonería, igual que Albert Pike, su libro de Moral y Dogma. Antes de que escuchen a cualquiera de los supuestos maestros y que ya están, casi vuelan, y que hay mucho ignorante que la verdad que lo pusieron de vigilantes y no sé qué, son bastante burros, pues lean primero el libro de Moral y Dogma, estudienlo, medítenlo, analícenlo, investiguenlo, pero a profundidad, vean qué significa cada cosa, ¿no? Cada palabra, y te enteras por qué Albert Pike dijo que en realidad la masonería en realidad es la gnosis, el gnosticismo. Eso lo dijo Albert Pike, grado 33, que no solamente eso, sino que él fue el que reformó el rito. ¿Sí? El rito, bueno, escocés antiguo y aceptado, y que todo eso, y que no aceptan mujeres y todo eso. Y que ya, o sea, en pleno siglo XXI, bueno, es el colmo. O sea, competir entre quién es más retardatario, lo vuelvo a repetir, sí, lo vuelvo a repetir porque no es posible. Desde Mozart, que tanto luchó porque hubiera mujeres, o sea, desde esa época, y las hay, pero ellos dicen esas son irregulares, esas no valen, son chafas, ¿no? Bueno, él dijo eso, que el gnosticismo, y viene en muchos libros, o sea, si no investigan, pero si no leemos,
que todo es porque mi maestría total, y que mi maestría total, bueno, pues es que eso no es investigar. Y otro, este escritor, Sergei Renaud de la Ferrier, tiene su libro, el libro negro de la masonería. Ahí explica, por ejemplo, el ajedrez, que es muy simplista decir que hay el bien y contra el mal. Ay, no. Está más, y todavía hay gente que dice, lo dice la liturgia. Ay, no, por favor, hay que estudiar más. Que incluso dice, pero es que es muy simplista. Da una serie de datos tan interesantes. Y él habla mucho de los gnósticos también. Ahora, aquí nos remite cuándo se fundó la Iglesia Católica, pues en el concilio de Nicea, lo que hoy es Turquía, y que recordemos que Pablo era pues, también de las tierras que hoy es Turquía, ¿no? O sea, ¿qué culpa? O sea, ¿qué culpa? Pues hay en el cuarto siglo, en el siglo cuarto, porque antes eran puros gnósticos, porque sí, los masones dicen, los cátaros asesinaron 100.000 cátaros, pues los cátaros eran gnósticos, los asesinos eran gnósticos, muchos, incluso maniqueos, hay muchas denominaciones, los mandeístas son gnósticos, pero ellos creen que Juan el Bautista es el verdadero Cristo, o que bueno, había dos Mesías, Juan el Bautista y Cristo. Por eso el símbolo de Juan el Bautista, pero curiosamente el patrono de la masonería de San Juan, ¿no? Y aunque dicen que hay dos Juanes y tres Juanes, que Juan de Patmos y Juan Bautista, y que es que Juan es el verbo, ¿no? Y Juan, ¿y quién es Juan? Pues Jehová, ese es Juan, ¿no? Entonces, hace falta mucha investigar porque ese es otro, bueno, es la enseñanza encriptada para que no pudiera ser adulterada o cambiada. Juan bautiza con el agua, que es el símbolo de la mujer, y Cristo bautiza con el fuego, que es el símbolo precisamente de la pirámide. Entonces, para que la gente, ahí está, es que es eso, nacer del agua y del fuego, el hombre y la mujer, el arca de Noé, o sea, todo lo que enseñan los gnósticos, realmente sería eso, es eso, es eso. Y Leo Sagami, que también es un Illuminati, bueno, él mismo lo dice, o sea, porque muchos dicen, eso no existe los Illuminatis, pues ya, ¿cuántos Illuminatis han salido a decir que son Illuminatis? O sea, Ronald Bernard, ¿no? Dijo que era Illuminati. Ahora, hay mucha ignorancia, digo, también del lado del catolicismo, que dice, no es que adoran a Lucifer, bueno, Lucifer es Venus, es Cristo, en la Biblia dice que Lucifer es Cristo, el lucero de la mañana, o sea, se equivoca Gabriel Silva cuando dice que la raza amarilla adora al lucero de la mañana, bueno, pues sí, pero también también en Quetzalcóatl es el lucero de la mañana, es la deidad principal, el águila que simboliza el espíritu y la serpiente que es el ser más elevado de la tierra, es lo mismo, el espíritu y la tierra, mater, la tierra, mater, la madre tierra, mater, materia. ¿Por qué odiamos a la materia? ¿Y por qué también el fanatismo de los cristianos? Que pueden cantar Don't Stop Me Now, pueden cantar las de Juan Gabriel, pero no pueden cantar, odian, no, como si fuera satánico, cantaron una canto mariano, ¿no? Yo creo que Jesucristo si viviera y dijera, oye, vamos a traer serenata a tu mamá, sí, adelante. Pues si dice, no, yo no le voy a cantar a esa señora, ¿cómo? O sea, se me hace también muy fanático, que también ellos sí no les nada más los versículos que les conviene, cuando no les dice el versículo 16 de Levítico, el capítulo 15, versículo 16, les entra por una oreja y les sale por la otra. Y eso de que mi religión, la mormona, es la verdadera y todas las demás, o igual todos andamos igual, yo creo que es una muestra de ser radical, de no tener un poquito de empatía, pues de conciencia de que eso crea guerras y pues para allá es donde va, pienso, Gilberto Lozano y Juan de Bosco Abascal, y que dicen que la masonería es el diablo y bueno, que hacen sacrificios humanos. Yo creo que la mayoría de los masones se reirían porque creo que para mí son gente como, entre comillas, intelectual, que se dedica a muchas cosas, desde el teatro, la música, todas las áreas que quieran decir. Pues ahí tenemos a Mozart, ¿no? Porque critica y dice Juan Bosco Abascal que Mozart era masón, ¿no? Ahí sí lo reconocemos, pero también hay que reconocer, como Leopoldo Mendívil dice, que la masonería fue creada así como la Iglesia Católica fue creada por el Imperio Romano, pues la masonería fue
hecha por el Imperio Británico para eliminar, porque ellos han eliminado curiosamente todas las monarquías, el primer imperio mexicano y el segundo imperio mexicano. Ah, porque aquí también hay otra mentira que mucha gente quiere decir. Es que Maximiliano y Benito Juárez eran hermanos masones, por eso no, imposible que lo asesinaran. Ay, por favor, si a mí esos tipos me han casi retado a muerte, pues ya, no mataron a Salvador Allende, no mataron a, que era masón, su hermano masón, lo mataron, ¿por qué? Pues porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ellos se matan, es totalmente la idea más tonta que he escuchado a muchos periodistas internacionales y en México. Bueno, ¿para qué citar tantos periodistas? Lo más absurdo, que no se matan entre católicos, pues eso les vale un comino, ¿sí? Y hay una investigación muy buena de un masón incluso que dice, investigó hasta el cansancio y dijo, no, pues Maximiliano definitivamente no era masón. Ahora ellos sí se lograron infiltrar, pero un error y pues ya se han infiltrado en la Iglesia Católica y todo eso, o sea, y la Iglesia Católica también los ha infiltrado y es la mutua infiltración, o sea, es como si Estados Unidos son puros estadounidenses, pues no, hay mexicanos, hay de todos los países, ¿no? Y hay cosas que aceptan y que no aceptas de una ideología. Entonces esto es muy complejo, pero sí es algo muy cierto que como dicen algunos gnósticos que la otra vez me dijeron aquí en unos comentarios, que ya también voy a responder sus comentarios. Bueno, pero los masones no enseñan la alquimia. Bueno, pues no, ya son muy burros, antes tenían más... San Germán nos cuenta el maestro Samal que algunos sí supieron, ¿no? Pero, por ejemplo, para ellos les da igual si eres bisexual, homosexual, o sea, eso no importa. Para la gnosis, lo principal es que tengas tu identidad muy bien definida, ¿no? O sea, que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres les gustan los varones. O sea, realmente todo lo intelectual, todo lo que puedas meter de más, pues no es tan importante. Pero esa es la base, porque es la piedra, es la forja de la cíclopes, es la cruz. ¿Cuántas veces dijo Ríos que es un símbolo de la energía creadora, el hombre y la mujer, igual el sello de David, igual? Incluso Leo Sagami que también lo dice, ¿no? ¿Qué simboliza la escuadra del compás? Pues una unión de energía creadora, un hombre y una mujer unidos en pleno acto, eso simboliza, pero no así simplemente, sino que es toda una serie de leyes que vienen incluso en la Biblia, porque eso sí también, todas las palabras sagradas y de paz y todo eso, prácticamente son judías, es un invento judío todo eso, por eso dicen judeo-masonería, ¿no? Ahora no digo que no tengan todo mal, simplemente que hay que reconocer qué cosas hicieron. Las catedrales no las hicieron los masones, eso sí. Incluso Albert Pike dice que ellos no descienden, dice nosotros no descendemos de los canteros, de esos albañiles de pico y pala, sino de los templarios, ¿no? Y bueno, esos también descendían de los gnósticos. Es que eso es una palabra que ni católicos ni masones quieren mencionar. Los gnósticos no existen, ¿no? Y si tú investigas cátaros, bueno, Gabriel Silva dice, mataron 500,000 cátaros, buscas eran gnósticos. Claro, sus ideas muy particulares, cada quien tiene sus usos y costumbres. Es que no son los únicos, hay el Islam, hay en la India, hay el budismo, hay el taoísmo, hay tantas religiones, tantas formas de ver. ¿Y por qué esas religiones luego son las que pegan más? Porque son las más fanáticas y están dispuestos a exterminar una civilización para imponer su religión. Porque no les interesa el espíritu, o sea, eso se trata de bienes raíces. En realidad, bueno, no quiero ser antes, pero hasta Kiyosaki lo dice, bueno, McDonald's tiene más bienes raíces que la Iglesia Católica. Bueno, ojalá. Digo, no ojalá, sino que, más bien, pues, ¿qué es eso? Es un emporio de bienes raíces. Lo que sí hicieron los masones, pues fueron muchas cosas. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Estados Unidos es una civilización, que digan que cristiana, bueno, pues es que ellos no pretendían que fuera una religión de masas, ¿no? Pero sí es un sistema de control, ¿no? Porque si decimos, no, que te olvide lo malo, Porfirio Díaz el malo, pues ¿cuántas cosas hizo Porfirio Díaz? ¿No? Ahora no estoy diciendo que sea santo, ni que sea puro, ni que no cometiera errores. Su error, pues sí, fue no haberse retirado, pero pues prácticamente antes los presidentes duraban entre horas, días y meses, y pues era una inestabilidad tal que bueno. Lo que sí es que no hemos sabido aprender el poder del Imperio Británico. Pocos, como Contraperiodismo Matrix, que incluso dice, bueno, Estados Unidos es la compañía de Virginia, ¿no? Esa es una provincia gobernada por el Imperio Británico.
Ya cuando te pones a investigar Canadá por constitución, o sea, la reina puede disolver el Congreso, la reina puede disolver el Congreso en caso de que no vea gobernabilidad. Entonces la mancomunidad británica, o sea, Australia, todo eso, siguen perteneciendo oficialmente a Estados Unidos, no, oficialmente. Lo que pasa es que lo oficial, pues que es lo oficial, no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto es una simulación, una malla. Y bueno, no, yo no es que tanto defienda los gnósticos, es una escuela de pensamiento, bueno, incluso Gabriel Silva lo defiende muy bien. Pero antes existieron los egipcios, los toltecas, los mayas, otras escuelas, otras civilizaciones, otras formas de concepto. Ellos también hicieron obra, hicieron trabajo, y no todo es masón, y no todo es gnóstico, ni todo es católico, que sería católico Jesucristo, dijo Ríos, hizo un libro, ¿no? O una expresión, ya no recuerdo bien. Entonces, yo creo que lo más importante es, como decía San Pablo, hay que tomar lo bueno de los demás, de todos, y aprender de lo bueno de los demás. O sea, y lo decía Juan Diego Gómez, perdón. Hay que aprender de todos, tomar lo bueno de todos, o sea, aprender de todos los demás. Tenemos que aprender eh, de todos los políticos, los buenos, los malos, conocer la historia, conocer toda la... Es que eso también lo dice Sergei Renaud de la Ferrier, o sea, no es mi invento, ¿no? Es lo que dice Samael, o sea, no... Pero sí hay que investigar más, porque si dices, no, si es conocimiento, hay que estudiar más, muchachos, ¿eh? Porque Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Y hasta los padres, muchos curas dicen, pues es que en la Biblia conocer significa otra cosa, conocimiento es otra cosa. Hay muchos niveles de interpretación. Eh, y bueno, y claro, cada uno tiene sus ritos, sus conocimientos que tú vas, pues, eres nuevo, pues no vas a saber, ¿no? Empiezas como en las tunas de pardillo, ¿no? Pero eso no significa que tengan sabiduría ni conocimiento superior a profundidad. Entonces creo que esa es la invitación a investigar sobre todos los temas posibles para nuestra educación y ser menos ignorantes. Y yo sí aprendo de todos, hasta de los cristianos, de los mormones, de todas las ramas de conocimiento, sean políticos, sean científicos, de tecnología. Como dicen, hay que tener la humildad. La humildad. Yo, por ejemplo, no conocía los modos eclesiásticos, los 8 modos, ¿no? La Iglesia Católica te los enseña, o sea, ellos también tuvieron sus cosas buenas que hicieron y cosas que, bueno, no van, o sea, totalmente fuera de la realidad, como el celibato, que nadie ha cumplido, ni Miguel Hidalgo, ni Morelos, ni ningún cura, todos han tenido, es más, he tenido novias que me han dicho, así como si hubieran andado con Jesucristo, han dicho, anduve con un cura, bueno, pero así lo dicen como si, yo tengo que adorarte porque anduviste con un cura, bueno. Entonces, no creamos eso del celibato, todos han tenido que desarrollar ese aspecto de su vida. La pobreza, bueno, pues quien les crea allá, no, quien quiera creer, que crea, pero la verdad es que no nacimos ayer. Y, eh, y bueno, de momento es lo que quería comentar, porque si no vamos a alargar mucho esto, ya quiero grabar unas canciones. Eso es lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a grabar unas canciones. Bueno, es todo por hoy, cibernautas. Ya tenía tiempo que no grababa para YouTube, pero bueno, que estén bien, gusto en saludarles.